Hola a todos, hoy vamos a ver los dones espirituales, aquellos dados por el Espíritu Santo en el momento de ser bautizados por el Espíritu Santo. De acuerdo al primer libro de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 4, dice la palabra que hay diversidad de dones, hablando de los dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Y después dice en el verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diciendo que los dones ministeriales son dados por el Señor Jesucristo. Y en el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces diciéndonos que los dones operacionales son dados por el Dios Padre y esos son dados en el momento de nacer. Entonces hoy vamos a hablar específicamente acerca de los dones espirituales. Vamos a analizarlos y a estudiarlos cada uno para que no haya duda alguna en esto. Bueno, les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en todo este estudio y recuerde que si este video les es de bendición, por favor, compártalo, dele like, comente y por favor suscríbase al canal. Vamos entonces a entrar en materia. Dice así el verso 8, porque a este, hablando de que a un grupo de personas, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, el primero de los dones espirituales, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diferentes géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí nosotros tenemos 9 dones espirituales. Ya habíamos dicho que en los dones operacionales son 7 y estos son 9 dones espirituales. Los dones ministeriales son 5. Bueno, ¿qué encontramos nosotros aquí de particular dentro de cada uno de estos, dentro de estos dones? Pues vamos a estudiarlos cada uno de ellos y empecemos a observar la relación que tienen con otros dones y con los dones operacionales y posteriormente con los ministeriales. Entonces, palabra de sabiduría, que es el primero de los dones que se menciona aquí en las Escrituras. Lo primero que nosotros tenemos que definir un poco es qué es sabiduría. La sabiduría es el resultado, bueno, hay muchas definiciones de sabiduría. Usted sabe que cuando usted busca la definición en un diccionario, usted tiene que ver cuál es la definición que corresponde de acuerdo al contexto de lo que usted está estudiando. Entonces, en este caso, la sabiduría es el carácter que resulta de la experiencia del conocimiento, la aplicación de la inteligencia, la apertura del consejo, la búsqueda de la ciencia, la conexión con la gracia. Si usted observa, hablé de conocimiento, inteligencia, consejo, ciencia y gracia. Hablé de 5 de los 7 espíritus de Dios. Así que la sabiduría es un resultado de una experiencia que se tiene con una comunión con el Espíritu Santo. Dice, la sabiduría permite a su poseedor obtener conclusiones con mayor entendimiento por el discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Y esto es importante porque nosotros necesitamos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo y tener la habilidad para escoger el bien. A veces las personas llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno porque precisamente no tienen ese discernimiento de la verdad. Así que de eso es que se trata la sabiduría. Su principio está en el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Es apartarse del mal. Cuando nosotros conscientemente tomamos una decisión de apartarnos del mal, pues de esa manera nosotros estamos en todo el proceso del temor de Jehová, y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría nos va a permitir a nosotros tener una relación constante de comunión con el Espíritu Santo, llevándola a un nivel de perfeccionamiento en nuestra vida. Así que tener sabiduría al final como consecuencia nos va a generar poder. Si usted observa toda esta definición y si usted quiere devuélvase al canal o mire las transcripciones del video, usted lo que está observando es la interacción de los 7 espíritus de Dios tienen que ver con el espíritu de sabiduría. Voy a volverlo a repetir para que usted lo pueda de pronto agarrar más fácil. La sabiduría es el carácter que resulta de la experiencia del conocimiento. Estoy hablando del conocimiento de Dios. La aplicación de la inteligencia, la forma de resolver los problemas, la habilidad para resolver problemas, no dar problemas, la apertura al consejo, estar ávido a escuchar el consejo de Dios, la búsqueda de la ciencia. Esto de la ciencia lo vamos a tratar en detalle en el siguiente punto. La conexión con la gracia, deseo y poder de hacer la voluntad de Dios. Así entonces nosotros vamos a poder
tener una sabiduría que es realmente el mayor entendimiento, es el discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Y recuerde que su principio está basado en el temor de Jehová, que es otro de los 7 espíritus de Dios, y quien posee la sabiduría, pues como consecuencia va a tener el poder, otro de los 7 espíritus de Dios. Es hermosísimo cuando nosotros podemos ver la conexión de toda la palabra y de cómo está Dios involucrado con nosotros. Así que la palabra de sabiduría es la palabra de Dios revelada con todo lo que nosotros ya dijimos. Es eso. La sabiduría es la sabiduría, o la palabra de sabiduría es la palabra de Dios revelada desde el conocimiento, el consejo, la inteligencia, la gracia, el temor de Jehová y el poder de Dios. Es eso la palabra de sabiduría. Miremos algunas porciones bíblicas que nos hablan acerca de sabiduría y de la sabiduría de la que nosotros estamos tratando en este momento. Por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 9, en el verso 6, la palabra dice: pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido. Está hablando la reina de Saba cuando visitó a Salomón. Y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Entonces es cuando la gente se maravilla y dice: ¿qué clase de palabras son esas? ¿De dónde vienen esas palabras? Pues viene de la comunión con Dios. Cuando Dios entrega su sabiduría a un hombre o a una mujer, allí hay unas palabras que tienen un enfoque completamente diferente. Vienen sazonadas con la dimensión de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 2, verso 1, la palabra nos habla acerca de la excelencia de la sabiduría y dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. Escuche que la sabiduría tiene que ver con las palabras de Dios, porque de hecho en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 1, dice que la sabiduría habla en todas partes. Se dice: hasta cuándo simples amaré la simpleza y los burladores desearán el burlar. Así que la sabiduría tiene que ver con las palabras de Dios, pero con la palabra de Dios revelada a nuestras vidas y con una conexión superior con el Espíritu Santo, que es quien conoce lo profundo de Dios y nos lo puede revelar a nosotros. Así que volviendo a Proverbios capítulo 2, verso 1, que dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y no voy a continuar haciendo estar atento a tu oído, a la sabiduría, a la inteligencia. Es hermoso, pero lo que quiero que vea es las palabras de Dios. Eso tiene que ver con las palabras de Dios. En Proverbios capítulo 17, verso 27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos hablando desde nuestra carne, estamos hablando desde nosotros. A veces tenemos que tomar silencio y esperar a escuchar a Dios, el consejo de Dios, la dirección de Dios. Así que por eso esa porción de Proverbios capítulo 17, verso 27 que dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 18, 4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Así que observa esto porque hace una comparación, ¿no? ¿Qué son las palabras de los hombres? Dice que las palabras de los hombres son aguas profundas. Y dice que hay un arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Entonces nosotros debemos de buscar por ese arroyo, esa fuente, donde vienen unas palabras que son palabras mucho más altas, son elevadas, es la palabra de Dios. Así que démosle un espacio a escuchar la palabra de Dios, démosle un espacio a entender la palabra de Dios, y de esa manera nosotros alcanzamos la sabiduría. Proverbios 22, 17 dice la palabra, está hablando acerca de preceptos y amonestaciones. Dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Es decir, está hablando, hay hombres a los cuales el Señor les ha dado sus palabras y son conocidos como sabios. No estoy hablando de los sabios del mundo, estoy hablando de los sabios según Dios. Entonces dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón, el centro de todo lo que usted piensa, siente y desea, aplica tu corazón a mi sabiduría. Es decir, espere en su corazón que el Señor le empieza a revelar todas esas palabras. En el libro de Proverbios mismo, en el capítulo 23, en el verso 12, dice la palabra: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Es decir, si nosotros estamos alerta de que queremos oír la palabra de Dios, si estamos alerta en que queremos la revelación de la palabra de Dios, que queremos entender a Dios, queremos conocer a Dios y entender a Dios, pues bueno, todos esos
formas de que nosotros vamos llegando a esa palabra de sabiduría, porque el que busca, encuentra, el que pide, se le dará, y al que llama, se le abrirá. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, en el verso 16, dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Así que a veces hay sabiduría en personas que parecen no tener nada, que parecen estar en condiciones mal, pero es que esas personas han adiestrado su oído para escuchar a Dios. Entonces allí hay sabiduría. Por eso dice, mejor es la sabiduría que la fuerza, que el que parece que tiene y tiene el poder, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Es probable que allí haya más sabiduría que en otros que parece que tuvieran poder. En 1 Corintios capítulo 2, verso 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Está diciendo Pablo, cuando yo fui a hablar con ustedes no fue con esas palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que está hablando es realmente con palabras que vienen de parte de Dios. Esas son palabras de poder. Bueno, esa es la palabra, palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría es una palabra de Dios con entendimiento, una palabra de Dios revelada, cuando una persona tiene esa facilidad de conectar las cosas y traer la palabra de Dios en el escenario, en el momento preciso. Esa es palabra de sabiduría. Ese es uno de los dones espirituales que el Espíritu Santo le da a las personas y regularmente la da para que pueda enseñar, redarguir, corregir, instruir a otra persona. Dice el siguiente don espiritual es la palabra de ciencia. Y aquí sí hay mucho que extendernos porque en cuanto a la ciencia, vamos a definir primero la ciencia. Por ejemplo, la ciencia del Altísimo es conocer y entender a Dios. Es conocer y entender la palabra de Dios. Pero vamos a ver la definición, por ejemplo, de ciencia, que nos va a ayudar a nosotros ver cuándo es la palabra de ciencia. La definición de ciencia dice, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la experiencia, el ejercicio, el estudio, la observación y el razonamiento y principalmente mediante la comunión con Dios. Entonces, aquí ya nos está diciendo, no, usted alcanza una ciencia, un conjunto de conocimientos. Entre más tiempo usted pasa con Dios, usted está observando la palabra de Dios, usted está teniendo más experiencia con la palabra de Dios, usted se ejercita en la palabra de Dios, usted observa, razona la palabra de Dios y mientras que más usted escucha a Dios, entonces usted va alcanzando ese conjunto de razonamientos. Esos conocimientos que se alcanzan, ese conjunto de conocimientos que se alcanzan, que nosotros podemos llamar ciencia, están sistemáticamente estructurados y de ellos se deducen principios y leyes universales y espirituales de carácter general con capacidades predictivas y probatorias. Escuche esto, porque es decir, nosotros encontramos, por ejemplo, a través de las escrituras, en el mucho uso de las escrituras, nosotros decimos, este es un principio universal, por ejemplo. Y eso es lo que me ha ayudado a mí a entender las escrituras, realmente, porque hay principios bíblicos que son inamovibles y usted tiene que hacer una diferencia entre un principio bíblico y una trascendencia cultural. A veces en la escritura se enseñan trascendencias culturales y a veces principios bíblicos. Usted tiene que saber tomar los principios bíblicos porque un principio bíblico nunca cambia. Es el mismo aquí, allá, ayer, mañana, después, aquí en Capernaum, en cualquier lugar del mundo. Siempre ese principio bíblico va a permanecer por eso, porque es un principio bíblico, lo mismo que las leyes espirituales y universales de Dios. Y usted las encuentra en ese mismo proceso en el que usted está estudiando, analizando, viendo las escrituras. Entonces, por ejemplo, a mí me ha servido muchísimo haber entendido y haber tenido la convicción por la revelación de la palabra, de que la palabra de Dios es eterna. Entonces, lo que ha salido de la boca de Dios es eterno. Y el cielo pasará y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Puede que nosotros malinterpretemos, malentendamos muchas cosas, pero una cosa es cierta, que lo que ha salido de la boca de Dios no va a pasar. Es eterno. Así que el Señor no da mandamientos para este periodo de tiempo. Yo doy ese mandamiento, ya después es otro. No, eso me ha ayudado muchísimo porque cuando he encontrado una aparente contradicción o una aparente confusión en las escrituras, he podido
hallar la claridad al entender el principio bíblico y no cambiar eso. Decir, no, el Señor no cambia, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es el eterno, su palabra no va a pasar, entonces aquí hay algo que no he entendido y eso me ayuda a profundizar hasta que puedo ver con claridad lo que allí hay. Así que de eso es de lo que se trata. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante todas las experiencias que nosotros tenemos con Dios y con su palabra y con su revelación, y esos conocimientos que nosotros adquirimos, ese conjunto de conocimientos están estructurados a tal punto que nosotros podemos deducir principios y leyes espirituales. Y esos principios y esas leyes espirituales son comprobables, son predictivos. Eso es tener un conocimiento diría yo, de experiencia, un conocimiento experiencial. Eso es ciencia. Ahora bien, cuando una persona habla palabra de ciencia es porque está hablando desde la experiencia, del conocimiento y la experiencia que ha alcanzado en la comunión con Dios. Eso es palabra de ciencia. Y bueno, eso es otro de los dones espirituales. Importantísimo, bellísimo, bellísimo. Hay que comprometerse y querer amar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios y sentir la palabra de Dios para que el Señor regale esa palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Miremos lo que dice el libro de Génesis capítulo 2, verso 9. Y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que ese árbol es el árbol de conocimientos que estaban estructurados acerca del bien y del mal. Eran conocimientos muy profundos que el hombre no estaba en la capacidad de digerir. Eso me hace recordar, por ejemplo, cuando usted ve acerca de que si algunos alimentos le caen mal a una persona porque el sistema no está capacitado para digerir ese tipo de alimentos, o son alimentos que han sido tan modificados que el cuerpo no está en la capacidad de poder digerir ese tipo de alimentos. Así que nosotros, el hombre no estaba en la capacidad de digerir eso, y aquí es donde la primera vez que aparece la palabra ciencia en las escrituras en esa porción bíblica. Miremos Génesis capítulo 2, 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso 31.3 nos habla dice, el Señor está hablando de que algunas personas para el trabajo en el tabernáculo había llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, es decir, en conocimientos estructurados. ¿Para qué? Para todo arte en ese caso. En el libro de Números 24:16 dice la palabra, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo. Aquí, ¿quién está hablando? Balaam, el profeta, al que habían contratado para que fuera y maldijera a Israel. Dice él que él sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Así que hay personas al cual el Señor le da el conocimiento de la ciencia del Altísimo, de la ciencia de él. El primer libro de Reyes, en el capítulo 7, en el verso 14, dice la palabra. Está hablando, dice, el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre que trabajaba en bronce era de Tiro e Irán. Está hablando de Irán, era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Así que hay ciencias, hay estratificaciones de ciencia, y usted puede observar, hay ciencia para el arte, hay ciencia para trabajar el bronce, es decir, conocimientos estructurados y todas las leyes y todos los principios para trabajar eso específicamente. Pero lo traigo a colación porque es importante que usted entienda el concepto de ciencia, y cuando se habla de la palabra de ciencia que viene del Espíritu Santo, pues bueno, son esos conocimientos estructurados por una relación constante con el Espíritu Santo, con Dios, que nos permite a nosotros poder deducir las leyes y los principios bíblicos universales con los cuales nosotros podemos filtrar toda la información que nos llega de la Escritura. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, en el verso 10, dice la palabra, dame ahora, está hablando Salomón, dice, cuando él fue coronado como rey, él le hizo una petición a Dios Padre y le dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces dijo,
En otras palabras, dijo, yo necesito la sabiduría tuya, tener un discernimiento entre el bien y el mal, un discernimiento basado en la verdad y identificando el bien y el mal y escogiendo el bien, pero además necesito todo tu conocimiento, una relación contigo que me permita a mí hacer toda una estructuración de conocimiento en el cual yo pueda deducir las leyes y los principios para gobernar a este pueblo. Es hermoso es poder entender. Pidió dos de las cosas más importantes, bueno, todo es importante, pero la sabiduría y la ciencia tienen, es como una cuestión de cercanía con Dios, de conocimiento de Dios, como uno puede pedir muchas otras cosas, pero pedir cercanía al Señor y conocer al Señor y entender al Señor. Eso me recuerda a la porción bíblica que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, de conocerme y entenderme. Pedir sabiduría y pedir ciencia es como pedir, conocer y entender a Dios. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, en el verso 11, dice la palabra: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre él te he puesto, sobre el cual te he puesto como rey. Entonces dice que él se lo da. En el verso 1:12 dice, sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Así que el Señor se agradó muchísimo, discúlpeme, se agradó muchísimo del hecho de que él pidiera sabiduría y ciencia, porque pedir sabiduría y ciencia es como pedir, quiero conocer a Dios, quiero entender a Dios, quiero relacionarme contigo de una forma clara, efectiva, constante y permanente. Así que el Señor se agradó de esto. En el libro de Job, en el capítulo 12, en el verso 12, dice la palabra, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Así que estaba diciendo que la ciencia es como un conocimiento de experiencia, experiencial. Es decir, si queremos la ciencia de Dios, lo que necesitamos es involucrarnos y tener una experiencia constante y permanente con el Señor. En el mismo libro de Job, en el capítulo 26, en el verso 3, dice la palabra, el que aconsejaste al que no tiene, dice, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Esto es cuando Job está proclamando la sabiduría de Dios después de la locución que hizo Bildad, donde decía que el hombre no podía ser justificado delante de Dios. Entonces, Job le está dando como la respuesta a la locución que él tenía. En Salmos 94:10 dice la palabra, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre. Entonces, esto está porque Dios es el que enseña la ciencia. Así que él lo que está haciendo un plantear es que si él enseña la ciencia, pues él está en la capacidad de reprender a su pueblo. En Proverbios capítulo 1, verso 22 dice la palabra, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Es decir, recuerda que la palabra aborrecer no es odiar, esa palabra aborrecer es escogencia. No escogen el estar con Dios, el permanecer en comunión con Dios, en tener una relación con Dios y en entender a Dios. Entonces aquí es cuestión de las palabras de Dios. Aquí la ciencia está hablando de las palabras de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 2, verso 10 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Así que necesitamos que la ciencia sea grata a nuestra alma, el entendimiento y conocimiento de Dios. En Proverbios capítulo 30, verso 20 dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilaron rocío los cielos. Claro, la ciencia de Dios hizo que sea posible todo este orquestamiento del universo y de la naturaleza por la ciencia de Dios. En Proverbios capítulo 5, verso 2 dice, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Así que nosotros podamos repetir lo que Dios nos ha dicho y podamos hablar. Acuérdate que eso es palabra de ciencia, los conocimientos que hemos logrado en el tiempo de comunión con Dios. Esos son los conocimientos más importantes, aquellos que nosotros logramos hacer silencio para que Dios hable a nuestros corazones y nos pueda revelar toda su palabra. Porque ¿quién más puede revelar la palabra de Dios sino Él mismo? El libro de Proverbios capítulo 8, verso 10 dice, recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que oro escogido. Así que está diciendo,
¿A qué nivel y a qué punto nosotros tenemos que tener la ciencia? Así que sus palabras es lo que nosotros tenemos que recibir y sus palabras reveladas, entendidas. Proverbios capítulo 8, verso 12 dice la palabra: yo la sabiduría habito en la cordura y hallo la ciencia en los consejos. Mire la relación, ¿no? Sabiduría es uno de los 7 espíritus de Dios, ciencia, conocimiento es otro y consejo. Así que tienen una relación constante en la comunión que nosotros tengamos con el Espíritu Santo. Proverbios 14, 7 dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Así que qué bueno cuando hay labios de ciencia, personas que hablan desde la experiencia con la relación que han tenido con Dios. En el libro de Proverbios, en capítulo 14, verso 8, dice la palabra: la ciencia del prudente está en entender su camino. Recuerde que nuestro Dios es el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la ciencia del prudente está en entender su camino, más la indiscreción de los necios es engaño. Así que necesitamos entender el camino del Señor, necesitamos entender a Dios. Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia, busca escuchar a Dios y entender a Dios. Eso es lo que busca la ciencia. Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Así que es mejor escuchar al Señor, esperar oír a Dios. Proverbios 19:25 dice: hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Así que podría, no sé, estudiar y estudiar y estudiar muchísimo más acerca de la ciencia, porque es supremamente amplio. Por ejemplo, dice Eclesiastés capítulo 2, verso 26, dice: porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Así que ojalá que nosotros seamos hombres que le agrademos al Señor, como es mi oración, que nosotros seamos hijos de complacencia de Dios para que el Señor nos dé a nosotros sabiduría, ciencia y gozo. En el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, en el verso 11, dice: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Así que ojalá que nosotros heredemos esa ciencia del Señor, que cada vez se nos dé y se nos dé más de la ciencia del Señor. En Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que ese es el tiempo de aprovechar ahora que estamos vivos, porque mientras que hay vida, hay esperanza, y aquí es donde nosotros nos podemos llenar de sabiduría y de ciencia. Así que hermosísimo, hermosísimo. Dice Eclesiastés 9:16, dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. Un versículo anterior decía más o menos lo mismo. Isaías 28:9, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿O a los arrancados de pechos? Quiere decir que esto no es para personas muy niñas, y estoy hablando especialmente cuando las mentes no han crecido lo suficiente. Nosotros necesitamos estar listos, como que disponernos para recibir la ciencia del Señor. Isaías 40:14 dice: a quien pidió, está hablando acerca de Dios, ¿no? Se refiere al Espíritu Santo específicamente. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? El Espíritu Santo. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Efectivamente que al contrario, el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros esas cosas, así que más vale que nosotros busquemos tener una buena comunión con el Espíritu Santo. Y eso es el espíritu de ciencia. El espíritu de ciencia es fundamental para cada uno de nosotros y nosotros debemos amarlo y apreciarlo. Dice el libro de Romanos en el capítulo 11, verso 33, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Eso no es la ciencia de los hombres, eso no es la sabiduría de los hombres, eso se trata de la sabiduría y la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No hay forma de que nosotros podamos corregir un camino de sabiduría o de ciencia de Dios. Al contrario, más vale que nosotros nos peguemos a la fuente. Es bellísimo todo el entorno que tiene que ver con la ciencia, y nosotros necesitamos buscar la ciencia. Así que una persona que tiene palabra de ciencia es una persona que tiene un conocimiento experiencial, un conocimiento de primera mano con Dios. Se conecta con Dios, habla con Dios, el Señor le enseña, lee las escrituras
Dios le habla, Dios le revela, entonces esa persona adquiere esa palabra de ciencia. Cuando habla, habla de aquella experiencia que ha vivido con el Señor. Bueno, miremos entonces el tercer don espiritual que nos menciona Primera de Corintios capítulo 12. La fe. La fe es un don de poder espiritual. Y esta fe de la que está hablando aquí, esta fe como don espiritual, es una fe que puede mover montañas. Es el pleno conocimiento de Dios que nos lleva a caminar sin cuestionar su voluntad. Está basado en el conocimiento de experiencia de Dios. Así que si nosotros observamos esto de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y esta fe de la que nos habla aquí, nos habla de una dimensión mucho más alta. No nos habla de cualquier sabiduría, de cualquier ciencia o de una fe regular. No, nos está hablando de una fe que está basada en una comunión constante con el Espíritu Santo de Dios. Así que de esta fe es que vamos a hablar. Por ejemplo, dice Lucas capítulo 8, verso 25, dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Es decir, el nivel de experiencia, de conocimiento y de relación con Dios. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Está hablando acerca de que la salvación no viene por las obras, sino a través de la fe. Que entonces ya no hay jactancia alguna de que se diga que por cuál ley, es que nosotros si por la ley de Dios, o la ley de los hombres, o de qué ley está hablando, o por la ley de las obras. Dice, no es por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Porque todo el que creyere en el Señor Jesucristo y lo confesare con su boca y lo creyere en su corazón, ese será salvo. Eso venía del libro 3, capítulo 3 de Romanos, que si ustedes gustan leerlo completo, pues van a poder encontrar una información bien interesante. Encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que viendo la fe como el don de Dios. Y en el libro de, por ejemplo, Hebreos, en el capítulo 18, en el capítulo 11, en el verso 8, dice la palabra, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es decir, eso es tener una fe enorme, basada en una relación con Dios, donde nada se ve claro, nada parece estar bien, pero el Señor está allí. El libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 13 dice, yo conozco tus obras, está hablando a una de las iglesias, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Así que el Señor está mirando y Él sabe cuando nosotros no negamos la fe, no negamos el creer en Él. Así que esta fe de la que nos está hablando aquí como don espiritual es una fe que mueve montañas. Independiente, observa esta iglesia, dice que esta iglesia está donde está el trono de Satanás. Eso no es un lugar sencillo para estar. Y a pesar de que sus testigos fieles están siendo muertos, allí donde mora Satanás, ellos no niegan la fe. Es porque tienen una fe de relación con Dios, una fe que no es solamente creer, es una fe que está basada en una relación continua y permanente con el Señor. Así como el Señor Jesucristo permanecía en una relación continua con el Padre y entonces tenía una fe que podía mover montañas. Los dones de sanidad es el cuarto don espiritual y pues básicamente es quitar enfermedades y perdonar pecados. Y sería, ¿cómo así que perdonar pecados? Sí, porque gran parte acuérdense que las enfermedades vienen por 3 causas, para la gloria de Dios, para muerte o por reprensión. La mayoría son por reprensión, no todas, pero la mayoría son por reprensión y a veces son reprensión porque hemos pecado contra nuestro cuerpo, contra nuestra alma, contra nuestro espíritu. Así que la reprensión puede ser de cualquiera de estas 3 dimensiones. Cuando se sana es porque Dios ha decidido perdonar, es decir, quitar la reprensión. Es como cuando se castiga a un niño y entonces después decide quitarle el castigo. Entonces al quitar el castigo ya la persona puede activarse en lo que estaba haciendo. Bueno, igual es cuando se sana de una enfermedad. Miramos lo que dice Isaías capítulo 6, verso 10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos
ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y uno diría, wow, ¿cómo el Señor dice esto? Porque el Señor estaba tratando de hacer una limpieza hasta que quedara solamente la simiente santa. Eso es una visión y un llamamiento al remanente, a la simiente santa. Entonces, mejor es que se acabe de filtrar bien todo y que queden los que tienen que quedar. Ese era el propósito allí en esa porción. En Jeremías 30, capítulo 30, verso 17 dice la palabra, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así que, aunque los demás nos deseches, el Señor tiene sanidad para nosotros. Y en este caso estaba hablando de Sión, una ciudad que había sido desechada, el centro mismo de la presencia de Dios. En Jeremías capítulo 33, verso 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidades y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así que el deseo y la voluntad del Señor es la sanidad de todos, es que nosotros podamos ser limpios, ser perdonados de nuestros pecados, que nosotros procedamos al arrepentimiento, de esa manera podamos tener perdón de pecados. En Ezequiel 47, 8 dice, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Araba y entran en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Así que hay unas aguas que sanan otras aguas, que al llegar esas aguas, entonces sanan. Es como nuestro corazón, nosotros podemos tener muchas palabras y pensamientos en nosotros, pero cuando entran las aguas de los pensamientos y las palabras de Dios, pues entonces se sanan nuestros pensamientos, se sana nuestra alma, nuestra mente, y así es como las aguas de la palabra de Dios sanan las aguas de nuestras palabras. En Ezequiel 47, 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, está hablando de las aguas de unos ríos, y habrá muchísimos, dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. Así que es propósito del Señor la sanidad. La sanidad es el anhelo del Padre, por eso es uno de los dones espirituales, que nosotros podamos ser perdonados, porque ya como dije, muchas de las enfermedades nuestras son producto de nuestras transgresiones. Hechos capítulo 3, verso 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Está hablando de uno de los milagros hechos por los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 3, verso 16. Es importante y quiero remarcar antes de que no quiero que ustedes entren en confusión. Recuerde que dije que las enfermedades vienen por tres causas: para la gloria de Dios, para muerte y por reprensión. Así que nunca señale a una persona porque la vea enferma, esa persona está en pecado. Usted no sabe por qué está enferma, así que más vale que no vaya a entrar nunca a juzgar. En 1 Corintios capítulo 12, verso 9 dice, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, que es la porción en la que estamos trabajando. En 1 Corintios 12:30 dice la palabra, tienen todos dones de sanidades, y esto es muy importante, no todos tienen dones de sanidades. ¿Hablan todos lenguas? No todos hablan lenguas. Unos hablan lenguas, otros no hablan lenguas. ¿Es bueno hablar lengua? Por supuesto que sí. Dice, ¿interpretan todos? No. Entonces, esto nos da claridad que no todos tienen que hablar lenguas. En Apocalipsis capítulo 22, verso 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Así que el Señor, así como tiene planteada sanidad para nuestras vidas, también tiene planteada sanidad para las naciones. Así que vamos a ver el quinto don espiritual, que es el hacer milagros. La definición aquí está, dice, los milagros son un hecho no explicable por las leyes naturales y se le atribuye a la intervención sobrenatural de origen divina. Es una cosa maravillosa, es extraordinariamente rara, eso es lo que es un milagro. Y miremos algunos apartes de las escrituras que nos hablan acerca de los milagros. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 34, que nos dice,
¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido? Está hablando, está diciendo a ellos, observen el valor y lo que el Señor les ha dado a ustedes, porque el Señor los ha tomado a ustedes y los ha sacado con todas esas señales, prodigios y milagros de en medio de Egipto, y Él no ha hecho eso con otra nación. En el libro de Deuteronomios capítulo 7, en el verso 19, dice la palabra: de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Otra vez está siendo reiterativo que los milagros que el Señor hizo con el pueblo cuando los sacó de Egipto son la misma dimensión como el Señor nos ha sacado a nosotros del mundo y nos ha sacado a su reino admirable, pues con todas esas señales, prodigios y milagros. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, en el verso 2, la palabra está hablando acerca de la locura de Nabucodonosor, y aquí está hablando Nabucodonosor cuando dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así que él ya se puso en un plano para contar las cosas que Dios había hecho con él, porque el Señor hace milagros. En el libro de Mateo capítulo 7, verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y ya nosotros sabemos la respuesta, que el Señor va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que no siempre el milagro viene como una demostración de parte de Dios. Así que no nos dejemos confundir, porque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Mateo 11:20 habla sobre los ayes contra las ciudades impenitentes, y está hablando de que hay ciudades en las que el Señor hizo milagros y que ellos debieron de haberse arrepentido, mas sin embargo no lo hicieron, porque esos milagros nos deben de llevar al arrepentimiento, no solamente para que nos maravillemos, sino para que nos arrepentamos de las obras muertas y que nosotros queramos tener obras vivas. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 54, dice la palabra: y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? Es decir, que al Señor Jesucristo tenía todos los dones operacionales, todos los dones espirituales y todos los dones ministeriales. Así que en Él estaba el full poder del Espíritu Santo y del Padre Eterno. El libro de Mateo, en el capítulo 13, verso 58, dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Está hablando de Nazaret, del sitio donde él se había criado. Recuerden que nació en Belén de Judá, pero se crió en la zona norte, en Nazaret, y allí no pudo hacer milagros, que la gente no creía en él. En el libro de Marcos capítulo 6, verso 2 dice: y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas, y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Así que se maravillaban todos de los milagros del Señor. Bueno, es eso, esos hechos maravillosos, esos hechos grandiosos, esos hechos que la gente no puede entender y que dice: ¿de dónde sale esto? Con los milagros sucede lo mismo que con todos los otros dones, como dice 1 Corintios capítulo 12, verso 29. ¿Son todos apóstoles? Por supuesto que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Pues no. Es decir, Dios tiene a cada uno, reparte a cada uno para el buen desempeño de todo el cuerpo de Dios. En el segundo libro de Corintios capítulo 12, verso 12 dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Está hablando Pablo de las señales que el Señor le confirmaba lo que él iba enseñando. El libro de Hebreos capítulo 2, verso 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad, porque los milagros son obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es importante. Es decir, nosotros tenemos que tener claridad que la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, la fe que mueve montañas, los milagros son dados por el Espíritu Santo. No podemos concebirlos aparte del Espíritu Santo. Después viene el don como don espiritual de la profecía. Nosotros la profecía lo encontramos como don operacional, como don espiritual, y profeta como don ministerial. Así que, ¿qué es la profecía? Pues la profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o por venir o futuras. También se conoce como profecía una respuesta de Dios a las preguntas que les hacen los hombres, lo que también en griego se denomina oráculo.
Así que eso es el don de la profecía. Por ejemplo, el libro de Proverbios capítulo 29, verso 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, es decir, es bendecido. Está diciendo que en la ley usted encuentra esas profecías y empieza cómo no desenfrenarse. El libro de Proverbios capítulo 31 en el verso 1 dice, está hablando de la exhortación a un rey, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y eso me parece muy bonito. Si nosotros enseñamos profecía a nuestros hijos, nosotros enseñamos la palabra, enseñamos la ley, porque toda la palabra de Dios es una profecía. Es decir, si haces esto, pasa esto, y si haces esto, pasa esto. Está profetizando todo lo que dice allí porque es una palabra eterna, es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que se cumplió ayer, se cumple hoy, se cumple mañana, que se cumple en nuestras vidas, en las vidas de todas las personas, en todas las circunstancias. Así que la palabra de Dios es una profecía. Por eso dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Jeremías capítulo 23, verso 33 dice, y cuando te pregunte este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo cuál es la profecía de Jehová, les dirás, esta es la profecía. Dice, os dejaré, ha dicho Jehová. Es decir, cuando le pregunten al profeta, tiene que decir, esta es la profecía. Y por ahí hay una recomendación bien interesante porque dice, vamos a encontrarla. Jeremías 23, 34 dice, y al profeta, el sacerdote o el pueblo que dijere profecía de Jehová, y esta es la recomendación, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Es decir, no pueden decir profecía de Jehová. Puede decir esta es la profecía, pero no profecía de Jehová. Mucho cuidado, porque como dice las escrituras, en parte se sabe y en parte se profetiza. Entonces hay que tener mucho cuidado que lo que se esté profetizando sea completamente profecía del Señor. Entonces mejor no decir profecía de Jehová, sino más bien decir esta es la profecía. Y nunca más os vendrá a la memoria decir, dice en Jeremías 23, 36, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno les será por profecía. Pues pervertiráis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así que no decir profecía de Jehová, sino decir solamente, esta es la profecía. Esa es la recomendación que está dando las escrituras. ¿Por qué? Porque hay que no tomar en vano el nombre de Dios. Lamentaciones capítulo 2, verso 14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y aquí es muy importante que nosotros entremos en una explicación que es clave, y es el hecho de que la profecía, regularmente el Señor levanta a un profeta en un tiempo de cadencia donde ni el rey ni el sacerdote están escuchando a Dios. Entonces el Señor manda un mensaje, y regularmente el mensaje de Dios siempre es claro. Si ustedes hacen esto, va a pasar esto, y si hacen esto, va a pasar esto. Entonces es como poner claro el camino a las personas y que las personas puedan arrepentirse, corregir su camino y ir de regreso al Padre. De eso se trata. Pero muchas veces, y por ejemplo nosotros estamos en un momento, en un tiempo donde todo el mundo profetiza, vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener novio, vas a viajar a tal sitio, y realmente ese no es el punto de la profecía. El punto de la profecía es la palabra de Dios. Esta profecía, la que está hablando aquí como palabra, como una palabra profética de parte de Dios, es realmente una palabra que nos lleve al arrepentimiento para que nosotros regresemos al Señor. Por eso dice aquí, Lamentaciones capítulo 2, verso 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Escuche eso, vanidad. Las cosas vanas, las cosas que se van, que se acaban, que no. Y no descubrieron tu pecado, porque ese es el punto del profeta. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Así que mucho cuidado con eso, porque hay muchas personas que se van arrastradas por esa profecía que le dice que van a tener casa, carro, beca, novio y bueno, todas las demás cosas. Daniel capítulo 9, verso 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Es decir, que hay un cumplimiento de la profecía, y cuando hay un cumplimiento de cada profecía, entonces allí se sella esa profecía. De eso es lo que está tratando. En Oseas capítulo 12, verso 10 dice la palabra, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Así que también el Señor, los profetas, le da a los profetas parábolas para que puedan enseñar.
En el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 67, dice Zacarías, está hablando de cuando el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces está hablando Zacarías, dice, y Zacarías, su padre, el padre de Juan Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Está hablando del Señor Jesucristo. Y en el verso 76 dice, y a ti, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces aquí ya le habló específicamente en el verso 76 a Juan el Bautista. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y eso se necesita fe, porque el Señor nos puede hablar a nosotros algo para decirle a alguien, pero si no tenemos la suficiente fe, seguramente no nos vamos a sentir movidos a decirlo. En el primer libro de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 10, dice la palabra, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro la interpretación de lenguas. Así que no todos profetizan, no podemos empujar a las personas que todos tienen que profetizar, todos tienen que hablar lenguas, porque no todos profetizan, no todos hablan lenguas, no todos tienen palabra de ciencia, palabra de sabiduría. 1 Corintios capítulo 13, verso 2 dice, y si tuvieres profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, que esto es mucho, y si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladases montes, hablando de la fe como don espiritual, y no tengo amor, nada soy. Así que lo más importante es tener amor. ¿Y qué es tener amor? Pues tener amor es tener a Dios, porque Dios es amor. Así que llenémonos de Dios para que el fluir de los dones espirituales en nuestras vidas vayan conforme a la dirección de Dios. En primer libro de Corintios capítulo 13, verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acaban y cesan las lenguas y la ciencia se acaba. Así que todas las otras cosas que nosotros querramos se pueden acabar, pero lo que no se acaba nunca. A ver, es probable que el Señor acabe las cosas que vienen de Él, que Él nos da a nosotros, pero Él nunca se va a acabar. A eso es lo que se está refiriendo. Primero el libro de Corintios capítulo 14, verso 6 dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Así que cuando hablemos en lenguas, que haya un propósito, ya sea de revelación, de ciencia o de profecía. 1 Corintios capítulo 14, verso 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que el punto de la profecía es que los creyentes puedan ser edificados a través de esa profecía. Dice el primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, verso 20, que no menospreciemos la profecía. Así que la profecía es fundamental. Nosotros necesitamos de la profecía y como un don espiritual. Ahorita el séptimo, acuérdense que son 9 los dones espirituales. Yo sé que este video se está haciendo larguísimo, pero no quiero dejar de discutir ninguno de ellos. El discernimiento de espíritus es otro de los dones espirituales. Y cuando nosotros buscamos la definición de discernimiento, es acción y efecto de discernir. ¿Y qué es discernir? Discernir es distinguir algo de lo opuesto, señalando la diferencia que hay entre ellas, referentes especialmente al ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Si usted mira la definición de espíritu es un estado de ánimo. Así que especialmente cuando usted distingue entre uno y otro referente al ánimo, al espíritu de una persona, lo que hay allí, el estado de ánimo de una persona. El libro de Nehemías capítulo 10, verso 28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que habían apartado del pueblo de las tierras y de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Es decir, cuando hay esa comprensión y ese discernimiento, un entendimiento de ánimo de lo que conviene o no conviene referente a lo que hay en otra persona, o en el medio, en el ambiente, en una ciudad. Salmos 14:4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Así que el que no invoca a Jehová no tiene discernimiento. Nosotros tenemos que elegir ese bien, el espíritu de Dios, el estado de ánimo de Dios. Así que necesitamos invocar el nombre del Señor. 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Es decir, que no todos tienen discernimiento de espíritus, no todas las personas tienen eso. Y a veces nosotros tenemos que pedirle y decirle al Señor, por favor, regálame ese discernimiento. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces quiere decir que esto del discernimiento es un ejercicio, se va aprendiendo. Entre más uno se ejercita, pues más va aprendiendo. Después los diversos géneros de lengua, que es el don espiritual número 8, diversos géneros de lengua. Pues las lenguas, ¿qué son? Las lenguas son un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad o una cultura. Pero acuérdense que cuando estamos hablando aquí de lenguas, la escritura nos habla de lenguas de otras culturas, por ejemplo, que los griegos, que gente de otros sitios que estaban hablando y que ellos podían escucharlo en esas lenguas, pero también hay lenguas angelicales, así que por eso es un sistema de comunicación sencillamente propio de forma verbal. En Marcos capítulo 16, verso 17 dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, pero tiene que ser todos, no, tal vez es echar fuera demonios, tal vez sea palabra de ciencia, palabra de sabiduría, tal vez sea hablar nuevas lenguas, pero no quiere decir que todos tengan que hablar lenguas. En el libro de Hechos capítulo 2 verso 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En ese grupo que había allí específicamente que estaba orando pasó esto. En el libro de Hechos capítulo 2 verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2 verso 11 dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Escuchen eso, como que claramente cretense y árabe. En el libro de Hechos mismo, porque allí se habla mucho de todo el derramamiento del Espíritu Santo, capítulo 10 verso 46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pues ellos podían entender porque eran la lengua de ellos que estaban escuchando a este grupo de personas creyentes en el Señor Jesucristo. En el libro de Hechos capítulo 19 verso 10 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Muy puntual. En 1 Corintios capítulo 12 verso 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Así que no todos tienen los mismos dones. 1 Corintios capítulo 12 verso 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego el hacer milagros, después los que sanan, los que ayudan en la administración, los que tienen don de lenguas. Así que hay de todo dentro de la iglesia y todo es para la edificación del cuerpo del Señor. Capítulo 12 de 1 Corintios en el verso 30 dice la palabra: ¿tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Es el punto y la respuesta aquí es no. 1 Corintios capítulo 13 verso 1 dice: la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí está hablando de ese tipo de lenguas angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, necesito amor, que de nada sirve tener ciertos dones si yo no tengo amor para poder entregar por gracia lo que gracia he recibido. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acaban y cesan las lenguas y la ciencia acaba. Eso dice 1 Corintios capítulo 13, verso 8. En 1 Corintios capítulo 14, verso 1 dice, está hablando acerca del hablar en lenguas. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso es importante. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Eso es interesante en el versículo anterior porque esto de procurar, es decir, que nosotros podemos gustar de cierto tipo de don y pedirle al Señor y procurar eso. Así que 1 Corintios capítulo 14, verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Así que el hablar en lenguas es como una intervención con Dios, es hablar, es comunicarse con Dios y es recibir de parte de Dios ministración para nuestro espíritu. El 9 y último de los dones espirituales es la interpretación de lenguas. Y si vamos a buscar la definición de interpretación, es acción y efecto de interpretar. Y si buscamos la definición de interpretar, es explicar o declarar el sentido de algo y principalmente de un texto, palabra o sueño. También se conoce como traducir algo de una lengua a otra cuando se hace oralmente. Entonces, si una persona va a hacer interpretación de lengua, lo que tiene que es oralmente decir que lo que se estaba diciendo.
En el libro de Génesis capítulo 40, verso 8, se habla de interpretaciones. Dice, no son de Dios las interpretaciones. Está haciendo énfasis que eso se trata del Señor. Daniel 4:24 dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Está diciendo, cuando se trata de una interpretación, si la interpretación es realmente buena, tiene que venir de parte de Dios, del Altísimo. Daniel 5:8 dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Por qué? Porque tiene que ser de parte del Altísimo. Primera Corintios capítulo 12, verso 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Así que no, todos interpretan lenguas. Primera Corintios capítulo 14, verso 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tienen salmos, tienen doctrina, tienen lenguas, tienen revelación, tienen interpretación. Hágase todo para la edificación. Lo que sea que se haga, hágalo para edificación, no hágalo para mostrar que yo tengo muchos dones o yo tengo esto o lo otro, porque perdemos el sentido y podemos quedar penalizados. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que esto depende del Señor. Bueno, esta fue la explicación de los 9 dones espirituales dados por el Espíritu Santo en el momento de ser bautizados. Tal vez usted tenga, lo más seguro es que usted tenga algunos de ellos y pueda que usted ni siquiera se ha dado cuenta si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pídale al Señor que le dé revelación. Pídale al Señor, ayune, y si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ayune. Yo recuerdo cuando yo ayuné 2 veces por semana durante un año pidiéndole al Señor que me bautizara en el Espíritu. Yo no había sentido el bautismo del Espíritu Santo, no lo había experimentado, y allí llegaron el bautismo en el Espíritu Santo para mi vida. Así que pues les invito a que cada uno de ustedes busque de parte del Señor, porque el que busca encuentra, el que pide se le dará y al que toca se le abrirá. Bueno, si este video le fue de bendición, por favor recuerde compartirlo, comentar, darle like y suscribirse al canal. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en un próximo video. El próximo video será de los dones ministeriales. Mil y mil bendiciones. Bye.